Estamos siendo probados, así que sentimos el rigor de la tribulación, sentimos el peso de la carga y aunque buscamos salidas no las encontramos. Hoy quiero recordarte que Dios es fiel y sí hay una salida. Hoy quiero partir de un versículo que seguramente es muy conocido por quienes estamos en este lugar. Es el apóstol Pablo escribiéndole a los Corintios en su primera carta, capítulo 10, verso 13, él decía: no les ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, y Dios es fiel, que no permitirá que sean probados más allá de sus fuerzas, sino que junto con la prueba ya ha dispuesto la salida. Si recuerdan ese versículo, lo hemos seguramente leído. A veces le hemos dicho a otras personas quienes están viviendo un momento de prueba: recuerda que ninguna prueba que nosotros vivimos deja de ser humana y Dios es fiel. Le decimos a los demás que no va a permitir que nosotros seamos probados más allá de nuestras fuerzas y que junto con la prueba Él ha dispuesto una salida. Y aquí hay una cosa que es supremamente cierta, pero que claramente mientras uno está viviendo el momento de la prueba suele olvidarlo. No es tan fácil. Una cosa es saberlo y otra cosa es vivirlo, estar experimentando esto. La palabra que se está utilizando aquí, la palabra prueba, desde el griego peirasmos, realmente lo que significa es una experiencia que pone a prueba. Esa es la palabra que está utilizando Pablo exactamente. Él usa la palabra peirasmos. Es como un examen, una experiencia, un acto de probar. ¿Y sabe que tiene un propósito? Es probar para revelar algo. Y esto es supremamente importante para que nosotros podamos entender realmente qué era lo que trataba el apóstol Pablo de hablarle en aquel entonces a la iglesia y qué es lo que Dios quiere que nosotros hoy comprendamos. Lo que nosotros estamos conociendo aquí como prueba desde la óptica hebrea es un acto de probar, es una experiencia que pone a prueba para revelar algo. La prueba intenta revelar algo. Por eso es que la prueba no intenta revelarle algo a Dios, sino a nosotros. ¿Por qué no a Dios? Porque es que Dios ya lo conoce todo. Dios no anda experimentando ni anda investigándonos como si a través de algo Él pudiera certificar o confirmar una teoría. No, porque Él ya lo sabe todo, Él ya lo conoce todo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, se nos dice en ocasiones, es que Dios te está probando para ver si lo amas. Dios no necesita probarte para saber si realmente tu amor es sincero o no, porque ya lo conoce todo. De manera que si la prueba intenta revelar algo, ¿a quién es que se le revela algo a través de la prueba? A nosotros, porque nosotros no lo sabemos todo, nosotros no lo conocemos todo. Pero miren lo que el Señor intenta decirnos aquí. Aquí nos está hablando no solamente de la prueba desde el punto de vista nuestro, sino que nos muestra la óptica de Dios. Desde la óptica de Dios es una manera de mostrarnos que Él es fiel. Dios es fiel. ¿Y en qué uno ve la fidelidad de Dios en medio de la prueba? Pues en que no somos probados más allá de nuestras fuerzas. Y si hay alguien que conoce nuestros límites, ese es el Señor. Dios conoce nuestros límites emocionales, conoce nuestros límites físicos, conoce todos nuestros límites. Y Dios es fiel, dice la Escritura, en lo primero. No somos probados más allá de lo que nosotros podemos soportar. Pero también es fiel, y esto es importantísimo, que junto con la prueba también ha dispuesto ya la salida. Cuando estoy en medio de la prueba, yo debo recordar, Dios es fiel, porque esto que estoy viviendo, lo estoy viviendo porque aún lo puedo soportar. Dios es fiel, porque esto que estoy viviendo con seguridad también tiene una salida. Pero volvamos a lo sensato de nuestra humanidad. Nosotros no siempre notamos la salida, nosotros no vemos la salida, nosotros experimentamos la prueba, sentimos la prueba, cargamos el peso de la prueba, nos resentimos por la prueba, preguntamos el porqué de la prueba y la prueba es evidente para nosotros, pero lo que no siempre es evidente, lo que no siempre notamos es la salida.
Así que lo primero que quiero decirte de parte del Señor es que aunque no notemos la salida, tenemos que recordar que Dios es fiel, que junto con la prueba también ha dispuesto la salida. Entonces, si la prueba es el acto de probar para revelar algo, entonces uno debe recordar que Dios no nos está intentando destruir. Dios no nos quiere destruir, Dios nos quiere formar. Dios quiere cumplir el propósito con el cual nos ha creado y con el cual nos está formando. Y la prueba hace parte del proceso para que finalmente sea revelado y nosotros conozcamos cuál es el propósito de nuestras vidas. La prueba revela nuestro corazón. ¿Sabían eso? Porque el acto de probar para revelar algo, la prueba revela nuestro corazón. Es en medio de la prueba donde se revela qué hay sinceramente en nosotros. Porque es muy fácil adorar a Dios en medio de que todo sale bien. Es muy sencillo. Cuando todo está bajo control, cuando las cosas están saliendo de acuerdo a lo planificado, es muy fácil adorar a Dios, darle gracias, exaltarlo. Pero la prueba revela lo que realmente hay en nuestro corazón, porque algunos en medio de la prueba lo que hacen es señalar a Dios, es cuestionar el propósito de Dios, es reclamar a Dios, así que se pone en evidencia lo que en realidad hay en nosotros. Otros en medio de la prueba lo que hacen es darle la espalda al Señor. Y pasa. ¿Qué sucedió allí? Se reveló lo que realmente había en el corazón, pero en medio de la prueba también se revela la fidelidad de Dios. Allí uno puede ver la fidelidad de Dios, porque la prueba es el escenario apropiado para ver a Dios. Normalmente uno cuando no está en la prueba y está uno tranquilo, uno suele buscar menos a Dios. Cuando uno está siendo probado, cuando uno está pasando un momento difícil y de angustia, es cuando la mayoría de nosotros buscamos con mayor intensidad al Señor. Y ahí en medio de la prueba se revela la fidelidad de Dios. Se revela la provisión de Dios. Se revela la compañía de Dios. Así que la prueba tiene propósitos. Tiene razones. Pablo también le decía a los romanos en el capítulo 5, verso 3, que nosotros nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo, y esta es la única manera en que uno se puede gloriar en medio de la tribulación, porque uno en medio de la tribulación se puede angustiar, pero ¿cómo es posible que uno pueda gloriarse en medio de la tribulación? Pablo explica cómo. Dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Cuando uno tiene la certeza de que esto que está viviendo duele, cuesta, es difícil, no veo una salida, pero yo tengo la certeza, esto va a producir algo, entonces yo me puedo gloriar en medio de la prueba. La tribulación produce paciencia. Así que cuando uno a veces le dice al Señor, Señor, dame paciencia, Dios dice, está bien, te voy a dar paciencia con una buena dosis de prueba. La dosis de prueba hace que mi paciencia se genere, se multiplique. Me vuelvo más paciente. Pero también dice el verso siguiente, el verso 4, y la paciencia, hay otra cosa que produce un carácter probado y el carácter probado produce esperanza. Noten que la tribulación, que la prueba, siendo un momento difícil, tiene propósito de revelar algo, pero también tiene el propósito de formar, de producir algo. La prueba produce paciencia, un carácter más fuerte. La gente que más sufre es la gente de un carácter más fuerte. Por eso es que el hijo consentido es vergüenza de sus padres. La persona que no experimenta el no, la persona que no experimenta las puertas cerradas, las personas que no experimentamos la tribulación, la gente que no experimenta eso es la gente más débil de carácter, es la generación de cristal a la que no se le puede decir no porque se duele. Pero nosotros no tenemos un papá que se equivoca en la manera en que nos forma. Y como tenemos un papá que quiere producir en nosotros fortaleza y una esperanza hacia el futuro, somos probados. Por eso es que Dios cierra puertas. Dios es tan excelente papá que dice no. Es tan buen papá que cierra puertas. Es tan buen papá que dice todavía no, tengo algo mejor para ti. Y claro, uno con el no realmente no está todavía feliz. Uno espera que de Dios siempre recibir el sí. Uno siempre espera las puertas abiertas, los caminos allanados. Pero Dios también quiere formar tu carácter, quiere formarte y darte la
la forma que necesita como instrumento en sus manos para poderte usar como te quiere usar, y eso requiere un tiempo de proceso, eso requiere un tiempo de prueba, eso requiere un momento de tribulación. Así que Pablo presenta una cadena intencional: tribulación, paciencia, carácter probado y esperanza. Hay propósito en medio de la prueba. Santiago en el capítulo 1, verso 2 decía: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. Es decir, gócense la prueba, sean felices por la prueba, denle gracias a Dios porque están siendo probados. Y después el verso 3 dice: sabiendo. Oigan, mire que Pablo dice que uno haya esperanza en la prueba cuando sabe algo. Y Santiago vuelve y dice en el versículo 3: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Noten que ambos están diciendo que cuando uno está viviendo la prueba, el saber lo correcto me ayuda. El pensar lo correcto me ayuda. Porque es que uno en medio de la prueba puede pensar tonterías. Uno en medio de la prueba puede llegar a tener pensamientos que no ayudan, que no suman y que te entierran por completo. Pero yo quiero recordarte que Dios es fiel, que te prueba no más allá de lo que tú puedes soportar, que Dios es fiel, que te prueba con el propósito de revelar su fidelidad. Dios te prueba con la fidelidad de que también viene una salida junto con la prueba. Dios te está dando carácter y no te está enterrando. Dios te está sembrando. Dios no te entierra, Dios te siembra. Y al que siembra le tiene el propósito asegurado de que va a dar fruto. Así que esto que estamos viviendo, por fidelidad de Dios y por propósito de Dios, va a dar fruto. Pero tenga la paciencia su obra completa, decía Santiago, para que sean perfectos y cabales sin que les falte cosa alguna. La prueba no crea fe, pero sí la revela. La prueba no destruye el carácter, pero sí lo forma. Y Dios no usa la prueba para humillarte ni para enterrarte, sino que usa la prueba para madurar. Siempre al otro lado de la prueba, uno sale más fuerte, con mayor crecimiento, con mayor madurez, porque así es la vida del justo, ¿lo recuerdan? La vida del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así que la meta es la perfección, pero la perfección obliga proceso. El cumplimiento del propósito obliga proceso. El hacerte más fuerte obliga proceso. Así que por eso es necesaria la prueba. Quiero recordarles una historia en la que de alguna manera está más claro esto que trato de explicarles. Es evidente esto que acabo de explicarles. En Éxodo 15 hay un momento, quiero recordarles que estaba sucediendo. El pueblo de Israel ya había pasado el Mar Rojo. ¿Recuerdan? Dios abrió el mar, ellos pasan al otro lado celebran la victoria, celebran la felicidad de la libertad, acabando de ver cómo sus enemigos quedaron sepultados en las aguas, ¿lo recuerdan? Así que ellos son testigos del poder de la mano de Dios. Con todo lo que vieron, las plagas, el mar abierto en dos, pasar en seco al otro lado, liberados. Así que ellos eran testigos de la grandeza de Dios. Y dice el verso 22 de Éxodo 15 que ellos anduvieron por 3 días, es decir, acababan de pasar 3 días desde que experimentaron lo del Mar Rojo. 3 días. Y la escritura muestra que ellos se encontraban en el desierto y después de 3 días no encontraron agua, que era apenas lógico que en medio del desierto pues no hubiera agua. Ellos que empezaron a experimentar sed, una sed extrema. Pero quiero adelantarme unos versículos para que entendamos lo que aquí está sucediendo, porque el verso 25 dice que Dios los trajo a ese lugar para probarlos. El final del verso 25 dice: allí los probó Dios. Entonces, miren, la Biblia está diciendo que ellos acaban de experimentar la gloria de Dios, caminan por 3 días, tienen sed. Y uno diría, bueno, ¿y por qué está pasando esto? Pues la Biblia no me deja especularlo, sino que me aclara de manera específica. Dios los trajo aquí para probarlos. Y aquí es donde yo debo recordar que Dios es fiel, que no prueba a nadie más allá de sus capacidades y de sus fuerzas, y que Dios es fiel, que junto con la prueba también envía la salida.
Claro, el pueblo solamente estaba experimentando la sed, no encontraron aguas hasta que finalmente parece que encuentran una solución porque vieron aguas en un lugar. Cuando ellos intentan saciar su sed con el agua que están viendo, notan que el agua es amarga y es la razón por la que esas aguas o el nombre de aquel lugar es conocido como Mara. Mara traduce amargo, amargura. Y no puedo dejar pasar por alto este detalle porque ¿cómo es posible que un ser humano que experimenta la gloria de Dios, un ser humano que va caminando en dirección hacia la voluntad de Dios, recuerden, ellos van caminando hacia la tierra prometida, de alguna manera están en el centro de la voluntad de Dios y van caminando en la dirección correcta, y a pesar de eso son probados? Nosotros podemos estar caminando en fidelidad a Dios, tenemos la intención de hacer las cosas bien y aún así vendrá la prueba. No estamos exonerados de eso, no estamos exentos de eso. Por eso Santiago dice, estén felices y gócense en medio de la prueba. Eso significa que Dios sigue con ustedes. Dios está contigo, te está probando, te está formando, tiene un propósito en tu vida. Bienvenida a la prueba. ¿Cómo es posible que yo estoy en el centro de la voluntad de Dios, voy en dirección hacia sus propósitos y tengo la necesidad y experimento la necesidad de la sed y no hallo un resultado? Es perfectamente normal. Es perfectamente normal, porque esto significa, es una forma de recordarte, estoy contigo. Claro, uno se alegra cuando ve que el mar se abrió y uno dice, Dios está conmigo, Dios abrió el mar. Pero cuando viene la prueba, como que olvido que Dios está conmigo y digo, Señor, ¿por qué? Y es otra forma de Dios decirte, pues porque estoy contigo. Porque estoy contigo abro el mar, pero porque estoy contigo te pruebo también. Ahora recuerda esto, Dios es fiel. A pesar de la prueba, Dios es fiel y por eso viene la prueba. Ellos toman el agua, es amarga el agua y claramente ellos se acercan a Moisés con una actitud distinta porque somos humanos y la Biblia dice que ellos empezaron a murmurar contra Dios. 3 días después de lo glorioso están murmurando. Así que están mostrando su humanidad. Murmuran contra Dios. ¿Sabe qué hizo Moisés? Lo que todos deberíamos hacer. Y esto es clave. Porque el verso 25 dice que Moisés clamó a Jehová. Moisés clamó a Dios. Así que ¿qué hubo aquí? Un clamor. Y yo quiero recordar otra promesa que Dios hizo. Dios dijo, clama a mí. ¿Y qué? Y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mire, un versículo súper conocido, pero vean esta interpretación. Cuando clamas hay 2 resultados. Respuesta de Dios. Yo te responderé. Y segundo, tú ves, conoces y experimentas algo que antes no conocías. Te enseñaré cosas grandes y ocultas. Es decir, lo que no veías, ahora lo vas a ver. Esa es la respuesta del clamor. Tú estás hoy en prueba, tienes preguntas, no sabes qué hacer. ¿Dónde está la respuesta? En clamar. Recibes respuesta y Dios te muestra lo que estaba oculto. Ahora recuerden esto, Dios envía la prueba, pero también envía la salida. Yo nunca normalmente veo la salida. ¿Qué necesito? Que Dios me la muestre, que me abra los ojos. Pues la escritura dice que cuando Moisés clamó, Dios le mostró un árbol a Moisés. Le dijo, Moisés, allá hay un árbol. No fue que Dios sacó un árbol de la tierra, hubiera podido hacerlo, pero el árbol ya estaba ahí. Lo único que hizo Dios fue mostrarle el árbol y le dijo, toma el árbol y mételo en el agua. Ellos metieron el árbol en el agua y el agua se endulzó. Hubo una respuesta, hubo una solución. Pero vean lo lindo, el árbol siempre estuvo ahí. La respuesta siempre estuvo frente a ellos. Quizás me imagino a alguien, porque era el pueblo entero, alguno de ellos ahí recostado contra el árbol y no tenía ni idea que ese árbol que estaba ahí era la salida y era la respuesta. Fue sorpresa para ellos porque Dios les abrió los ojos y les mostró, pero la respuesta siempre estuvo ahí. ¿Por qué? Porque Dios es fiel, que junto con la prueba siempre envía la salida, aunque yo no la note y aunque yo no la vea. Pero yo clamo, Señor, aquí estoy siendo probado, entiendo que esto es resultado de tu fidelidad. Muéstrame qué debo hacer. Muéstrame dónde está la salida, porque creo, confío y sé que esta prueba viene de parte tuya, porque tú me amas, porque tú tienes propósito y porque esto debe producir algo. Así que ábreme los ojos. Tú lo dijiste. Clama a mí, yo te responderé. Dame una respuesta. Y me enseñarás cosas grandes y ocultas que no conozco. Bueno, para mí está oculto el propósito de esta prueba,
Para mí está oculta la salida, muéstramela. Así que Dios le mostró el árbol. ¿Por qué no decirle, Señor, ábreme los ojos? Yo solo veo la prueba, solo veo puertas cerradas, solo veo la dificultad. Necesito ver lo que no estoy viendo, necesito notar lo que no estoy notando. Así que por favor, muéstrame. Dios no solo en aquella ocasión les abrió los ojos y les endulzó las aguas. Es decir, Él transformó lo amargo, la amargura, en dulce. Vean qué lindo, cómo Él puede transformar ese momento de amargura que vivimos en un momento dulce. La intervención de Dios transforma lo amargo en dulce. Y eso puede hacer el Señor el día de hoy si le clamamos. No solamente recibieron esto, vino palabra, vino mandamientos, vino promesa de parte de Dios. Ninguna enfermedad les va a tocar. Yo estaré con ustedes. ¿Y sabe qué dice la escritura en el verso siguiente, verso 27? Que ellos llegaron a un lugar llamado Elim, donde habían 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y allí acamparon. Miren, ellos no se quedaron en Mara, porque tienes que recordar esto, la prueba es transitoria, esto es temporal, solo pasamos, no nos quedamos viviendo en la amargura, no nos quedamos viviendo en el desierto, no nos quedamos viviendo en medio de la prueba, hay que seguir avanzando. Ellos avanzaron y llegaron a un lugar que se llama Elim. Elim tenía 12 fuentes de aguas y 70 palmeras y allí acamparon. ¿Saben qué significa Elim? Para nosotros Elim significa el lugar de la provisión, es el lugar de la abundancia, del descanso, del agua, de la vida. Allí acamparon y allí reposaron. Después de un momento de amargura encontraron el reposo, el descanso. Así que hoy tal vez estás viviendo Mara, clama a Dios, Él te va a responder, te va a mostrar qué hacer, pero esto es transitorio porque después de esto viene, y esto es promesa de Dios, nuestro Elim, nuestro reposo. Fuentes de agua, descanso, sombra. Eso es lo que viene después de este proceso que estamos viviendo. Así que por eso seguimos avanzando, seguimos creyéndole a Dios. Sabemos cosas, no solamente vivimos por lo que sentimos. A veces no sentimos a Dios, pero sabemos que está. Él está. A veces no sentimos orar, pero igual oramos porque sabemos que hay respuesta. A veces no sentimos ir a la iglesia, pero igual vamos porque sabemos que Dios nos va a hablar. Dios es fiel. Y si estamos siendo probados, Dios sigue siendo fiel. No vamos a ser probados más allá de lo que podemos soportar, porque Dios es fiel. Esto va a dar fruto, porque Dios es fiel. Vamos a hallar aguas, sombra y reposo, porque Dios es fiel. Seguimos confiando, porque Dios es fiel. Y si Dios es fiel, entonces nosotros podemos saber que para quienes amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan a bien. Y yo amo profundamente al Señor, y cuando estoy viviendo prueba, le agradezco e intento hacer lo que Santiago dice: me gozo y encuentro gloria en medio de la prueba, con la esperanza de que viene un Elim después de esto. Así que hoy yo quiero animarles para que les sigan creyendo a Dios, para que sigamos haciendo eso que estamos haciendo el día de hoy. Esto es un intento de buscar no solamente la gloria de Dios, la manifestación de su presencia, sino la intervención de Dios. Y cuando Dios interviene, transforma todo. Transforma lo amargo en dulce. Transforma la incertidumbre en certeza y en seguridad de que esto va a producir algo. Así que más bien yo les animo para que dejen la duda por la expectativa de qué viene en medio de esta prueba. Porque lo que viene es mucho más grande y mucho más glorioso que esto que estamos viviendo el día de hoy. Amén. Así que vamos a orar agradeciéndole a Dios por amarnos tanto, por escogernos y por contar con nosotros de tal manera que nos prueba y nos forma. Gracias a Dios por eso. Y gracias porque Él conoce nuestros límites y no nos lleva a sobrepasar esos límites. Nos está llevando a crecer, a madurar, a ser mejores después de este proceso. Así que vamos a orar. Amado Dios.